Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, estamos con Nicolás Primera, director de cine, crítico de cine, director de 2 películas documentales, M y Tierra de los Padres, crítico de cine, con intervenciones en distintos blogs especializados en crítica. Y bueno, queríamos hacerte una cantidad de preguntas, una serie de comentarios a tu obra, tanto cinematográfica como crítica, y una serie de preguntas que remiten desde ya a tu obra, pero además con modelizaciones hacia el presente, ¿no? Es decir, preguntas sobre la actualidad cultural. Antes de preguntarte particularmente sobre tu obra, quería hacerte alguna pregunta más general, digamos, ¿no? Que desde ya tiene que ver con tus intervenciones, pero es una pregunta de carácter más general. Yo bueno, una cosa que nos olvidamos decir, es autor del libro El País del Cine, ¿no? Que recopila una cantidad de ensayos, artículos publicados, algunos o muchos de ellos publicados en diversos medios especializados y otros inéditos, ¿no? En este libro, fuimos siguiendo tus intervenciones, y particularmente lo podemos ver en este libro, es una pregunta casi sobre algo lateral a tu escritura, ¿no? Yo veo muchas veces que cuando te referís ya sea a la búsqueda de un rasgo que distingue una época, o ya sea al modo en que una época dejó una huella en su configuración cultural, solés, después de un enunciado, hacer una aclaración que muchas veces la pones entre paréntesis, ¿no? Y son, podrían decir así las aclaraciones, y no podrían decir así, dicen así. Tal cosa, así en la calle como en el cine, así en la vida como en el cine, en el mundo y por lo tanto en el cine, así en el cine como en la política. Esto lo veo muy repetido en tus textos, ¿no? Incluso podríamos citar página por página dónde está. Me tomé el trabajo de buscarlo y marcarlo, ¿no? Obviamente, decir así en el cine como en el mundo tiene algo como de dimensión religiosa, ¿no? Recuerda un poco a así en la tierra como en el cielo del Padre Nuestro de los católicos, ¿no? Pero al margen de esto, quería decir, es un enunciado que implica el reconocimiento de una concomitancia, el cine y el mundo, ¿no? Pero al mismo tiempo de 2 mundos que tienen una existencia autónoma, que no pueden ser confundidos como uno solo, ¿no? Cosa que no sé si se podría decir lo mismo de otros soportes audiovisuales como la televisión o internet, ¿no? La televisión, la consigna del reality show, que es la vida misma, si bien es bastante nueva, me parece que es esencial a la televisión, y de internet también, no parece haber mucha vida más allá de Google. Bueno, quería preguntarte por esto, ¿no? Por cómo pensás, entonces, la relación entre cine y mundo, cine y vida, cine y calle. Bueno, es como, ya largo, complejo, pero digamos, es la vieja cuestión obviamente de la relación entre el arte y la vida, digamos, que efectivamente, digamos, la vanguardia para acá, sea por su victoria o derrota, estamos en otra instancia, digamos, ¿no? Nos muestra la televisión, efectivamente, me parece que en el cine mantiene una distancia y a la vez el cine intentó, como diría Truffaut, ser más grande que la vida también. Eso de algún modo está en el título también. El país del cine remite a una idea de Serge Daney, un crítico francés de los países del cinema, que murió en el 92, bastante joven, pero que planteaba un poco la idea de que el cine es una especie de país imaginario, por supuesto, digamos, al que contribuyen, por supuesto, los cineastas y los espectadores también, digamos. Es un imaginario, literalmente, puesto en escena, pero que tiene un sentido si uno lo remite, por decirlo así, al país verdadero. Es decir, obviamente, digo esto porque hay toda una dimensión de la cinefilia que tiende a, en todo caso, justamente a separar, ¿no? A pensar, si se quiere, desde una idea del arte por el arte, en una especie de cine como mundo platónico, mundo del sueño, para seguir pensando en capas, como digo, la película La fábrica del sueño,
ideariamente sobre Hollywood. Que digamos, por supuesto era crítico, pero después esa idea de la fábrica de sueños para muchos es una idea positiva, ¿no? Entonces, con esas dos dimensiones, digamos, ¿no? El cine es un país cuestiones políticas, históricas, qué sé yo, del tiempo en que cada cineasta o cada espectador le toca participar en él, digamos. Entonces, en todo caso, es un país paralelo, digamos, en el que podemos seguir la discusión sobre lo que pasa en la calle, digamos. Digo, hay una película que a mí me gusta mucho, que nadie vio, por supuesto, una película argentina, que nadie vio porque, bueno, todo el tema de los archivos en Argentina sería otra cosa a discutir, pero que se llama La pieza de Franz, de Alberto Fischman. No sé si se escuchan los cacerolazos, pero de algún modo justo venía porque la película habla de eso un poco, ¿no? Es decir, es una película, creo que era la vanguardia de los 70, digamos, donde Fischman filma una especie de representación teatral, son unos músicos que tocan una pieza de Liszt en un teatro cerrado, hay toda una referencia al siglo XIX, las situaciones prerevolucionarias, qué sé yo, y por supuesto afuera es el 25 de mayo del 73, ¿no? Y muestra la tensión entre ese afuera, hay una unidad básica, qué sé yo, con ese adentro, ¿no? Esas como dos dimensiones hasta de clase, y ese afuera que, digamos, irrumpe, o no llega a irrumpir en el teatro, pero la idea es como hay una presión sobre ese como mundo cerrado, que sería un poco el mundo del arte, si vos querés, un mundo de un arte pensado como en la vieja idea de la Torre de Marfil, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el mundo hace presión y a veces entra. Acá esperemos, ojalá entrara, creo que no va a llegar a entrar, digamos, es como, ahí está esa doble dimensión, ¿no? El miedo a que termine como de llevarnos y a la vez la voluntad de que eso suceda, digamos, no será hoy, me parece, pero bueno. Digamos que estamos, ya que hablamos de Fischman, y que marca en la película, hay alguien que lee el diario y es el 25 de mayo del 73, quiero decir, marcas que, es algo de lo que discuto ahí, nunca se dice, ¿no? Que hoy es 14 de julio. No es 25 de mayo, pero es 14 de julio. 14 de julio de 2016, a las 8 de la noche, supongo. Sí. Che, te quería preguntar, en referencia a esto. Sí. Escuchan los bombos. Sí. Sí. No, ningún miedo, no. En referencia a esto, quizás la pregunta es más o menos la misma, nada más que tratando de ir focalizando un poquito más sobre la historia argentina, quizás, ¿no? O sobre la historia del cine argentino. En el primer ensayo de tu libro, un primer ensayo después de una crónica de viaje, se llama La educación cinematográfica. Y ahí en ese texto vos haces una referencia, ¿no? De manera más o menos cronológica a tu experiencia con el cine. En los 70, lo que vos llamás el mundo cerrado de la pantalla familiar, entre el cine de barrio y los sábados de superacción. Después en los 80 el programa televisivo de Salvador Samaritano, Cine Club, por Canal 7, y que ahí hay un descubrimiento por parte tuya del cine o de las vanguardias, al mismo tiempo que te vas interesando por los contextos históricos de sus derrotas. Y de allí el impulso desde el programa de Salvador Samaritano, el impulso a salir afuera, al mundo, al cine, interesado por un cine que el propio cine no te había seducido, digamos. Me contás cómo pasabas por la puerta del cosmos sin que ni siquiera la homofonía entre Frankenstein y Einstein te lograra seducir, digamos, ¿no? Hay un descubrimiento de eso, justamente, no a través del cine, sino a través de la televisión, que te impulsa a salir afuera hacia el cine. Y después, bueno, los 90, ¿no? Que es tú ya decididamente interesado por el cine, en ese impulso por salir afuera, por conocer el cine y el mundo, y tu ingreso en la ENERC, que no se llamaba en ese momento la ENERC, sino Centro de Experimentación y Realización. Centro de Experimentación de Realización y Producción cinematográfica. A pesar de que vos decís que de experimentación no tenía demasiado, que era más
por copiar otro modelo, ¿no? Un modelo de centro de experimentación. Y en ese contexto también cierto desencantamiento con la ENERC y el surgimiento del nuevo cine argentino, ¿no? El surgimiento del nuevo cine argentino, puede decir que le falta vitalidad, por lo menos en relación a esa vitalidad, a pesar de su chapucería y grandilocuencia del primer cine de los 80, en relación con ese primer cine, repito, a pesar de lo que vos decís que es chapucero y grandilocuente, pero falta de vitalidad. Yo no te quería, por supuesto, todo esto en contexto, ¿no? No son consideraciones en abstracto, sino siempre como correlatos de una época. La dictadura, la primavera alfonsinista, el menemismo, ¿no? No quería preguntarte todavía sobre el nuevo cine argentino, ya vamos a hablar de eso, pero sí sobre la idea de educación cinematográfica, ¿no? Sobre la idea de educación cinematográfica, que te repito, me parece que es un poco como la pregunta anterior, nada más que tratando de enfocar un poco más sobre la historia del cine, sobre la historia argentina, si vos querés más reciente, y sobre la historia del cine en particular. Entonces esto, ¿no? En todo caso, es la misma pregunta, pero ahora pensando más las mediaciones del cine, ¿no? Sí. Y que ahí retomo otra vez una idea de Daney, que es, de hecho hay una cita del que abre el libro de algún modo. Nosotros, digamos, reponer una dimensión generacional que es importante, digo, para plantear, y por eso también está el inicio del libro, es decir, bueno, desde dónde obviamente estamos hablando, de qué experiencia estamos hablando, sobre todo viendo tantas generaciones cruzadas, y cuál en todo caso, dónde uno se ubica. Quiero decir, yo soy alguien que en términos etarios tengo más o menos la edad de los primeros cineastas del nuevo cine argentino, aunque hice la película que hice la hice poco después, pero en cierto modo por mi propia experiencia, digámoslo así, durante la dictadura, de mi propia experiencia infantil, qué sé yo, también, digamos, tengo un puente a lo que yo llamo esos hermanos mayores, en todo caso los cineastas de una generación previa, en todo caso los tengo más presentes, y ahí es donde mi propio, cuento por eso un poco el propio descubrimiento, quiero decir, efectivamente para nosotros, o para una generación como la mía, yo nacido en el año 70, digamos, inevitablemente que tuvo su experiencia de pubertad y de salida a la calle, coincidentemente cuando la propia sociedad argentina abría las puertas, digamos, ¿no? En el 83, 84. Entonces, digo, toda esa experiencia que está muy ligada, por supuesto, al cine, porque, digamos, en un punto el cine, en todo caso, desde mis primeros recuerdos infantiles hasta ese momento, está ahí de alguna manera y está de distintas maneras. Y también era una especie como de ventana donde uno podía ver distintos tipos de cosas. Pero, digamos, en un momento de represión, como eran los 70, hasta la primavera alfonsinista, aún con toda la censura y todo, casi uno diría, incluso viendo películas por televisión, ni siquiera en la experiencia que igual estaba del cine en concreto, y esos dobles programas donde a veces se mezclaba un poco la Biblia del Califón, e incluso la formación con esos programas, como digo, era otra televisión, no había un solo canal y donde las películas tenían una presencia muy fuerte, pero a la vez también mezclada, digamos, donde estaba todo en una especie de canal. De hecho, un programa como el famoso programa Sábado de Superacción, que yo había entrado los 80, digamos, no sé, no podía ver una película clase B de Roger Corman o Psicosis o toda una serie de cosas sin, por supuesto, contexto y sin nada, para alguien que simplemente era un espectador, ¿no? Una especie de escuela salvaje, digamos, en cierto modo, y a la vez, por supuesto, cosas que aparecían y que hacían justamente ruido en cuanto a que, digamos, aparecían un montón de temas que era difícil ver incluso en el mundo cerrado de lo familiar, que era un mundo también, en cierto modo, acomodado a la afuera, había asumido una cierta represión, digámoslo así, ¿no? Entonces, en cierto modo, el descubrimiento del cine, el descubrimiento del mundo en ese punto, y a la vez cuando empiezan, por supuesto, a aparecer las posibilidades de, recordemos, en una época donde recién el video empieza a aparecer a fines de los 80, los 90, ¿no? Era un momento donde si uno quería ver las películas, estaban los cineclubes, los ciclos de revisión, no había otro lugar, y los cinéfilos justamente peregrinaban cuando pasaban una película en un cineclub de Palermo, qué sé yo,
O después incluso cuando aparece el VHS había que ir a buscarlo, ¿no? Porque además no estaba todo editado, en fin. Había todo un trabajo ahí, en relación con estos tiempos donde uno prácticamente aprieta un botón y está todo, digamos. Lo cual, como para la misma producción, a veces ese facilismo implica a veces uno lo veo en mis alumnos, yo doy clases de cine, en la NER, donde estudié, y lo tienen todo a disposición y ese facilismo a veces hace que casi impida la búsqueda, no lo van a buscar porque lo tienen ahí y a veces nosotros, por decirlo así, tal vez justamente por lo que costaba, estábamos años a veces rastreando alguna película, ¿no? De la que habíamos oído hablar y que habíamos leído en algún lado y que nadie podía ver, ¿no? Por ejemplo, cuando uno lee, no sé, el libro de Deleuze, la imagen del tipo además, claro, tenía la Cinemateca Francesa, podía ver todo eso y leíamos ese libro sin tener referencia a la mayoría de las películas de las que estaba hablando, ¿no? Entonces, eso de algún modo incentivaba una suerte de hambre que tiene que ver con, en todo caso, esa generación que apareció después. Pero a la vez, esa generación, para adelantar un poco algo, me parece que en cierto modo, creció en oposición a ese cine de los mayores o de los que habían quedado de la dictadura, que ese cine de los 80, tan vapuleado muchas veces justamente, muchas veces injustamente. Hay películas interesantes en los 80 también, habría que revisarlo. Tienen que ver con que obviamente es el desierto que dejó la dictadura, es decir, ¿no? En relación al cine, que por supuesto en otros ámbitos, subterráneamente, por ejemplo la literatura sigue existiendo, en todo caso hay libros que se publican y después adquieren otra visibilidad, pero subsiste de otra manera. El cine, como por lo menos en ese momento, necesita una instancia de producción mayor, necesita más dinero, necesita un apoyo estatal más evidente, es algo que languidece en época, ¿no? De dictadura. Efectivamente hay poco para rescatar, ni hablar del cine bajo la dictadura, donde hay más excepciones que otra cosa. Pero lo que falta reponer, me parece, en todo caso es uno de los intentos del libro, es la relación con el viejo cine de los años 60 y 70 y esa generación, donde los mismos problemas en un punto que uno podría traer a la mesa hoy estaban ahí. Y que, por supuesto, la dictadura lo vino a cerrar esa discusión, más que a saldarla, ¿no? Entonces, pero muchas veces se olvida, incluso los mismos críticos, los mismos investigadores, quiero decir, de esa relación, ¿no? Se toma como si el nuevo cine argentino hubiera nacido de la nada, o de ese territorio vacío que era el cine de los 80, cuando en realidad, de hecho, el cine de los 60 se llamaba nuevo cine argentino también, ¿no? Hay una repetición, pero que me parece que no ha sido lo suficientemente indagada, investigada. Pensar por qué justamente una repetición que nadie menciona como repetición, que podamos seguir hablando de nuevo cine argentino, que hoy ya, además, incluso ya el nuevo cine argentino ya no es tan nuevo, tiene 20 años, ¿no? También tiene sus manias, entonces, si uno no piensa en términos históricos, si no realiza ese esfuerzo, eso se pierde. Me parece que, por supuesto, ¿cómo pedirle eso a los cineastas si muchas veces ni siquiera los críticos o el mismo campo lo hace? Ahí está el problema. Pero también tiene que ver con que, y por eso a veces uno trata de reponer esa dimensión de otro campo, como la literatura y los estudios literarios, que tienen una tradición mucho más aceitada, porque también es más antiguo, porque además tiene que ver en todo caso con un campo mucho más permeable a esas discusiones, que en el campo del cine, ¿no? Hay un campo que piensa su tradición, que piensa su historia, incluso asumiendo polémicas sangrientas, que en el campo del cine es como más difícil. Lo que quería hacer era si esto era parte de un largometraje, es parte de un largometraje colectivo. Quería que nos contaras un poco en qué consistió el proyecto. No, es una iniciativa del Museo del Cine de la Ciudad de Buenos Aires, que ya había hecho un proyecto previo hace un par de años con Sucesos Argentinos, el famoso noticiero, una película que se llama Sucesos Intervenidos. Y esta es como una segunda edición con otros cineastas convocados,
un corto a partir de otro material, digamos, que efectivamente se llama Cine Escuela, y era otro proyecto también del primer gobierno peronista, digamos. Entonces, bueno, nada, la consigna era a partir de una cantidad de imágenes, un par de horas de imágenes, digamos, con todo ese material, intervenirlo cada uno a su manera, digamos, o con su impronta, digamos. Sí, en el caso de tu intervención es, perdóname, ¿no? También hay una denuncia política, o por lo menos tiene un posicionamiento político, desde ya, digo, vos lo decís, a lo largo de todo el libro todo el cine es político. Pero bueno, parece haber una denuncia, no sé si tanto porque ahí se ve efectivamente una cantidad de chicos haciendo gimnasia, con cierto disciplinamiento, pero no tanto al Estado como aparato de disciplinamiento, etcétera, sino más bien me parece justamente al modo en que se estetizaba todo eso, ¿no? Y sobre todo en el modo en que se estetizaba la niñez. Digo porque me parece que ahí podemos hacer empalmar un poco con la pregunta anterior, ¿no? El modo en que se estetizaba la niñez, que a la vez es transformada, porque entiendo que esto debe ser este programa del primer peronismo que se llamaba Cine Escuela, debe haber sido proyectado también para los propios niños. Sí, era parte de la idea, digamos, eran los sujetos de las películas y a la vez de los destinatarios, digamos. Pero a mí me interesaba justamente, digo, en otros casos, otros cineastas lo que hacen es de algún modo borrar el origen y trabajar básicamente, o la mayoría, casi te diría, de algún modo casi contra las imágenes, ¿no? Haciendo, no sé, una película de ciencia ficción a partir de esto, digamos. A mí lo que me interesaba era justamente, de algún modo, más bien, no reivindicar, pero repensar justamente el sentido original, digamos, de esas imágenes. Entre otras cosas, digo, me parece que, acepté un poco después de ver el material, porque, se me ocurrió esta idea de algún modo. Por supuesto es un ensayo, literalmente, en el sentido de, bueno, a ver si funcionaba, ¿no? Este cruce con Pasolini y el peronismo, digamos, que también uno puede pensar, bueno, justamente, ¿dónde está nuestro Pasolini? No tuvimos un Pasolini, tuvimos un Fabio, ¿cuál sería la diferencia, digamos? Y a la vez sí, hay algo en esas imágenes donde, por un lado, está el uso original, digamos, y a la vez la distancia con ese uso. Algunos lo han interpretado por supuesto como una película antiperonista, no era en todo caso el sentido principal. Sí, por supuesto uno puede pensar en esto del uso del Estado, en fin, pero el uso de esas imágenes y la funcionalidad de esas imágenes, pero también uno puede interrogar ese imaginario peronista, que es lo que a mí me interesaba en todo caso. Ponerlo en perspectiva, pensar dónde estarían esos niños hoy, digamos, dónde estarán, a quién votaron, digamos, porque digamos, el texto de Pasolini más bien se dirige a los niños, esos adultos, más que a los niños, ¿no? Decir, bueno, el texto de Pasolini marca, es una advertencia sobre un destino, digamos, ¿no? Y un destino que no es una buena noticia. No, por eso introduce una anacronía, digamos, obviamente, porque el texto es del 75, o sea, 30 años posterior, y a la vez estamos nosotros 30 años después o 40 años después del 75 también. Entonces, obviamente, además es la última entrevista de Pasolini, y hay algo de incluso una segunda persona que es como interpeladora, ¿no? Digamos, ustedes, dice, ¿no? Que suena todavía más fuerte en una pantalla, digamos, me parece, no es ustedes, digamos, ¿no? En ese sentido, bueno, también era como también jugar un poco con esas viejas tradiciones del cine político, quiero decir, si uno piensa en esta idea de La Hora de los Hornos, de todo espectador es un cobarde, un traidor, digamos, ¿no? En fin, había toda una serie de cosas que a mí me parecía que resonaban, que era como convocarlas todas juntas, y a la vez es como una miniatura, que dura 3 minutos, digo, ¿no? Sí. Pero a la vez uno puede trabajar yo nunca había hecho un corto, además, digo, entonces, como trabajar en tan poco tiempo toda una serie de cuestiones y poder como, más que resumirlas, digamos, ahí hacerlas como entrechocar, y después, por supuesto, digo, yo puedo tener mi interpretación, pero después, como todo, digo, cada uno, digo, claro, lo interpreta o percibe o se detiene en lo que quiere, digamos. No, claro, pero al elegir estas imágenes, editarlas como las editaste, incorporar la cita de Pasolini, a mí lo que me interesaba es, en todo caso es que yo lo pienso como una intervención en doble, en todo sentido, ¿no? Sí, porque sí. De hecho hay un sentido estético, digamos, de que es lo que se nos demandaba, intervenir el material. Pero después pensar la intervención en términos amplios, el sentido de la palabra intervención. Es decir, bueno, y a la vez que la película misma fuera, si uno quiere,
una intervención, quiero decir, bueno, Sí, decir claro. algo, porque Esa es una tradición del cine político, eso sí, está bien. Pero además yo, debo decir, yo terminé esta película antes de las elecciones, entonces había algo de, no diré de apuesta porque quería hacer una apuesta a perder, pero digamos, era como la sensación de que, bueno, venía un cambio, digamos, un cambio, en el peor sentido de la palabra, y que bueno... pero un cambio que ya estaba allí, me parece, ¿no? Que estaba allí porque uno incluso puede leerlo de un modo, por supuesto, más amplio, que es el sentido original de las palabras de Pasolini. Él está hablando, por supuesto, a la Italia un poco autosatisfecha, ya sabemos, ¿no? De los 60 y 70, digamos, digamos, y básicamente hablando del capitalismo, si uno quiere, o el sistema en general. En todo caso, hay que ver cómo encarna ese sistema en cada momento. En el nuestro, evidentemente, tiene una encarnación muy clara en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, claramente era una referencia a ese contexto, pero como siempre en las películas, digo, incluso en las que no plantea una intervención directa, siempre el contexto cambia el texto, como, bueno, en la literatura en todo, digo. Entonces, digo, siempre hay una dificultad toda obra es anacrónica si uno espera que perdure en algún lado. He leído eso, puede saber en el ahora, ¿no? En el inmediato, pero bueno, qué sé yo. Y a la vez también está ese doble juego en algo que tiene un rasgo documental, digamos, una intervención directa en el presente, pero construir un objeto que a la vez, digo, uno pueda verlo 20 años después y siga en todo caso incomodando a alguien, digamos. No, pero vos viste todo ese material que les dio el Museo del Cine, eso, digamos, ¿no? En todo caso, lo que te quería preguntar es eso, ¿qué es lo que viste que ya estaba allí? Vos sos a mí me da la impresión que vos sos un dialéctico, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? Tu modelo de pensamiento es un poco de que hay algo en germen que se desenvuelve. Probablemente digamos, la idea de destino no tiene mucho que ver con la dialéctica, pero en todo caso mezclas esos dos modelos de pensamiento, ¿no? El modelo de pensamiento más dialéctico, de algo que está en germen y se desenvuelve, me parece que incluso en tus escritos, y la idea de un destino que más bien vincula no solo cómo se desenvuelve un pensamiento, sino los propios hechos históricos, de manera más o menos signada, o bajo el signo de lo trágico. Sí, bueno, eso iba a decir en el sentido de que ese es el signo en todo caso no asumido para mí por el nuevo cine argentino, la dimensión trágica de esa historia previa, digamos, ¿no? Es decir, por motivos que en todo caso después podemos hablar. Pero digamos, ahí está, por supuesto, ahí por eso el texto de Pasolini, incluso no solamente el texto de Pasolini, porque obviamente la película remite a una película puntual de Pasolini, que es La Rabia, digamos, ¿no? El único, digamos, bueno, tiene otras cosas como documentales, pero es una película que la hace por encargo también y con documental de archivo, y donde ya él trabaja con el Adagio del Binómio, en fin, y por supuesto donde él por supuesto está poniendo en escena esa, si se quiere, también esa dimensión trágica, ¿no? Que además literalmente encarnó, digamos, ¿no? Claro. Finalmente su propio cuerpo. Yo ya habías trabajado un poco con el montaje de imágenes, con la edición de imágenes, con el himno nacional, al principio de Tierra de los Padres, ¿no es cierto? Sí, me parece una tradición también que en general es poco, digo, es más utilizada en la publicidad o en la propaganda política que en el cine contemporáneo, donde casi es mal visto, ¿no? Digo, Einstein no es alguien que se reivindique en cierto modo. Pero digamos, me parece una dimensión muy potente y muy presente, curiosamente, digo, salvo en general en el cine contemporáneo, digamos, ese tipo de, llamarle como quiera, montaje dialéctico, atracción, lo que sea, es algo en lo que nadamos todo el tiempo, digamos, ¿no? A propósito de esto, el caso reaccionario, obviamente, quiero decir, usado en todo caso contra nosotros, ¿no? A propósito de esto, ¿no? Y de este corto, pero no tanto el corto, digamos, del programa sobre cuyas imágenes de archivo intervinieron otros directores a pedido un poco del museo y produjiste este corto. Pero ese programa se llamaba Escuela, Cine Escuela, ¿no? Te quería preguntar casi como una especie de pie de nota medio de apostilla, por curiosidad docente nada más. ¿Cómo ves la relación entre cine y escuela? ¿no? Y siempre es complicado. La escolaridad de cualquier obra cualquier obra, en todo caso, si uno piensa en una idea más subversiva de la obra, o de las obras que a uno le interesan, es complicado, porque justamente hay como una contradicción, digamos, en un punto, o en todo caso hay una dialéctica interesante, pero digamos, quiero decir, para llevarlo otra vez
a la literatura. Digo, en el momento en que art es escolarizado, deja de ser art, en cierto modo, ¿no? Es decir, deja de ser esa cosa incómoda en cuanto a su incorrección, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay como algo en continuo desplegarse. Digo, por un lado, está bueno ser escolarizado, en todo sentido de la frase, y a la vez conservar algo, digamos, ¿no? que conserve como una especie de germen imposible de ser asimilado, digamos, porque en el momento de la asimilación, en el momento donde se convierte en museo la cuestión, simplemente... Pero ahora es un plano que te interesa, ¿no? Me parece, de la escuela. O por lo menos el afiche... Entre el museo y la vida también, digamos, entre todo lo que puede ser museificado, digo, la literatura, el cine, lo propio, digo, la etno, lo que vos quieras, digo, ¿no? Ahí hay un problema, digamos, ¿no? Sí, entonces, claro. digamos... Además es una escuela también, ¿no? Una escuela de mecánica normal. Bueno, y hoy, hay que ver si hoy digo, las excursiones y todo también son una escuela, digamos. Hay que ver cómo funciona eso. El afiche de Tierra de los Padres tiene hay una estudiante de escuela, ¿no? De escuela primaria pública. Sí, sí. Porque hay una idea ahí de presente, digo, la burocratización de la memoria, de la historia, incluso de la enseñanza artística, lo académico, digamos, ¿no? Todo eso que está en tensión con una idea más, si se quiere, más vanguardista, que también tiene su problema, digamos, la vanguardia. Ahí hay una tensión entre, digamos, eso, ¿no? Sí, hay un programa del año pasado, el Ministerio de Educación lanzó un archivo pedagógico, fílmico pedagógico, ¿no? Y mandaba a las 9.000 escuelas del país una caja con 36 películas, claro, más o menos residentes y nacionales e internacionales, ¿no? Ahora hay que ver qué hacen las escuelas con eso, cómo trabajan los docentes. Claro, muchas veces lo utilizan los docentes como ortopedia, sí. Digamos, ¿no? Como complemento ortopédico. Sí. Es decir, para abordar un tema que lo mismo podrían decir con palabras. Sí. No sé si ese es el uso más interesante que se puede hacer. No, hay películas más escolarizables que otras, digamos. Si está utilizado para después generar un debate, digámoslo así, el viejo cine debate de esa tradición. ¿Y sabés, tenés idea si se ha pasado de EMI o Tierra de los Padres en esa escuela? Alguna vez sí, me llegan noticias, ¿no? Y a veces, alguna vez lo he visto incluso, digo, no sé si es lo que digo, por lo menos no me parece que sean las mejores películas para escolarizar. Digo, una porque dura mucho, y medio digo, no es para escolares, y la otra implica una dimensión de un tipo de atención que un adolescente más disperso, y lo entiendo, digo, me parece que lo entiendo, digo, es uno de los problemas, digamos, ¿no? Sería otra dimensión, digo, como el cine de Hollywood, el cine mainstream, digamos, nos acostumbra a la temporalidad, a un tipo de fluir de las imágenes, pero bueno, eso hay que educarlo también, digo, no se puede imponer, digamos, no puedo sentar a un pibe que vea Tierra de los Padres, me parecería absurdo en términos de por lo menos como obligación, digamos. ¿Y M? ¿No saben? Y M depende, yo creo que ahí cambia mucho según, por decirlo así, si esos alumnos han tenido un trabajo previo, ¿no? Si la película no cae como un ovni, cualquiera que sea, sino que sea también, no el final, pero bueno, un estado intermedio, digamos, ¿no? De complemente otras cosas, digo, si pretendés simplemente pasarles el video de otro lado, no funciona. En general está como tema de los diseños curriculares, en general está el tema de la abordaje de la memoria de la Argentina reciente, etcétera, ¿no? Y se suele utilizar, pero se suele utilizar más películas probablemente de los 80. Sí, y es comprensible. Como documental, ¿no? La noche de la documental. Sí. Que en todo caso tiene otros problemas, en todo sentido, en términos escolares, pero bueno, cada película en todo caso tiene sus problemas. Entiendo que, me parece que lo que falta en todo caso, no sé si falta, algunos lo harán integrar, es justamente que no sea solamente una excusa para la clase de historia, sino pensar justamente el lugar del espectador, introducir la idea de, bueno, ¿por qué esa película se hizo así en ese momento? ¿No? ¿Por qué La Noche de los Lápices se hizo así en los 80? ¿Y por qué hoy en todo caso sería problemático hacer esa película? ¿O qué películas superaron cierta forma de representación? Digo, pensar como siempre la crítica de la representación, que después se puede aplicar al discurso histórico, lo que vos quieras, pero como siempre un espectador crítico, ¿no? Una especie de ilustración, ¿no? Usar las películas para ilustrar, horrible. Quería pasar un texto tuyo bastante reciente, que es una intervención en el blog Ojos Abiertos, y que es un texto sobre la actualidad, que se llama Enterrados. ¿Está bien?
y que es a propósito de la escena de José López y sus billetes, y con toda su carga antipolítica, digamos, ¿no? Ya que la sola mostración de la escena, habría que ver ahora por estas escenas nuevas que aparecieron, ya la sola mostración de la escena implica una identificación de la política con corrupción. Y digamos, la pregunta es, por ese texto, que a mí me parece que se puede leer ese texto en tándem con el corto también, ¿no? El corto de archivos de intervenido, ¿no? Incluso creo que también, no es que se pueda leer en tándem, digamos, pero me parece que tiene algún tipo de vínculo con Tierra de los Padres, ¿no? El texto, Enterrados, lo que vos considerás allí como una especie de preparación sensible para esa escena, ¿no? Hay una preparación sensible en la propia historia del cine nacional para la aceptación moral de esa escena. No solo el cine, pero el cine como... Bueno, en todo caso ahí está la diferencia entre el cine y la televisión, que podría ser, o que hacía Dane también, digamos, lo visual, aquello que es como una especie de canilla de imágenes que fluye, no te deja pensar, sino que te quiere implicar directamente, que en parte también el cine lo tiene en cuanto a su dimensión, la dimensión más mainstream, la dimensión más, digamos, lo que alguien llamó el modelo de representación institucional para hablar del cine norteamericano y el modo en que Hollywood, digamos, trabajó una idea del cine, ¿no? Sí, la idea de la inmersión, digamos, ¿no? La inmersión, la catarsis, digamos. Y en este caso, digamos, más bien uno podría pensar que el cine debería ayudarnos a pensar la escena justamente desde otra distancia. Pensar justamente, lo digo también en el sentido que Pigle hablaba de la literatura en relación al relato del Estado, y qué sé yo, que tampoco es un invento de Pigle, digamos, la idea de que, bueno, hay relatos circulando de distintos formatos, de distintas formas, pero una sociedad es una trama de relatos, y cierto, por lo menos la literatura, en este caso el cine, son modos también de intervenir de algún modo en esa trama de relatos. Son intervenciones, por supuesto, que ni siquiera es una mosca picando un elefante, es un germen en la mosca que pica el elefante, como este corto, que lo habrán visto, no sé, la gente que lo vio cuando se proyectó en Rafis o en otros lados, o ahora está en internet y tiene, no sé, 500 vistas, digamos, nada. Pero bueno, me parece que uno no puede dejar de intentarlo, digamos, puede hacerlo, más allá de que sea una intervención menor, entre comillas. Entonces, el punto es efectivamente pensar cómo se nos imponen ciertas escenas, digamos, cómo esas narrativas nos imponen, y se nos imponen justamente porque no hay un espectador crítico, porque no se construye, digamos, un espectador crítico. En todo caso, creo que difícilmente la televisión es todo un tema, digamos, en general. No sé si puede haber un espectador crítico en la televisión, por lo menos en esta televisión, ¿no? Sería otra discusión larga, pero digamos, el cine sería también otra discusión, digamos, pero me parece que en todo caso el cine que me interesa, o el cine que creo que vale la pena, es justamente el que marca esa distancia, ¿no? Digo, el que pone justamente un pensamiento crítico entre el espectador y esa escena, digamos, ¿no? El que claro, yo vinculaba este artículo que se llama Enterrados con Tierra de los Padres en un sentido. Digo, en Tierra de los Padres parece que yo lo llamaba preparación sensible, hablamos algo así como de educación cinematográfica, digamos, este acostumbramiento en el sentido, en el caso de Tierra de los Padres, a través de la literatura, a la violencia institucional, a través de la literatura política, digamos, ¿no? A la violencia institucional, y en el caso de Enterrados, este acostumbramiento de los sentidos, ¿no? A través de un régimen de imágenes a esta escena, ¿no? Acostumbramiento de los sentidos y preparación moral para esta escena, ¿no? Esta escena que tiene, como vos decís, y repetimos, una carga antipolítica, ¿no? Y como que lo único que queda, entonces, creo que lo decís también en el artículo, lo único que queda es esto, una especie de régimen del capital que autoimpone sus propios códigos, ¿no? Fuera de la política. Sí, y a la vez que justamente, no paradójicamente, que es más difícil de poner en escena, ¿no? Eso es un poco lo que plantea esa nota, es decir, ladrones, los chorros, el cine desde sus orígenes, un poco lo que digo, está lleno, digamos, de esas representaciones, pero en general tiene muchos conflictos o muchas dificultades para representar, en todo caso, no a los ladrones medio pelo, arrastrando bolsas o valijas llenas de dinero, de
quiere, una película de Kubrick, o tantas que no podía mencionar, sino justamente el capital financiero, el capital más ligado, digamos, a transacciones evanescentes, digamos, ¿no? Que son solo cifras en una computadora. ¿Cómo representar eso, ¿no? Digamos, bueno, últimamente hay algunos ejemplos de gente que ha intentado hacerlo, luego de Wall Street, aunque está hablando de una época previa y todavía de otras cosas, o una película incluso norteamericana. Me interesaba con esta paradoja, ¿no? El cine que es capaz de hacer todo lo contrario a veces, digo, incluso con elementos brechtianos, digamos, como La Gran Apuesta, donde los personajes hablan a cámara, digamos, ¿no? Hay como toda una ruptura y donde intentan como poner en escena un tema bastante complejo, ¿no? Pero bueno, justamente la dificultad es algo que siempre está presente, me parece que es como en todo sentido, en términos también políticos, digo, siempre es como hay que, cuando uno va contra un discurso dominante, qué sé yo, y bueno, sabe que ahí hay como un esfuerzo doble, es mucho más fácil ir con la corriente que ir contra, pero bueno, ese es el trabajo, digamos, ¿no? Me parece que también en términos de mejores películas me parece que están que trabajan ahí. Y el enlace que yo hacía por un lado con Tierra de los Padres, pero por otro lado con el corto, repito, el texto enterrado con el corto, sobre Pasolini's. Es que, digamos, también allí lo que veo es, digamos, me parece que entre el corto y el texto podemos armar un marco de comprensión amplio sobre la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece que hay en el corto hay la idea de trabajar sobre una especie de estatalismo hábil en crear, o por lo menos en desvitalizar, en quitarle la vitalidad de un pueblo a una masa que constituye una espectadora, y en el texto lo que hay es, ya no hay estatalismo, sino que hay justamente antipolítica, digamos, ¿no? Y pensaba como un marco de comprensión para la actualidad, porque me parece que hay algo de eso, ¿no? Hay antipolítica y al mismo tiempo estatalismo. Digo, el macrismo, ahora para así, sin anestesia, y pasar directamente a una modulación hacia el presente, como decíamos antes. El macrismo, ¿podés considerarlo como una especie de neoliberalismo con Estado? Bueno, desde sus orígenes de Macri, sí, pero bueno, pero es que en realidad, a ver, para ir también un poco más atrás, o muy atrás, y retomar ahora, pero este tema, digamos, digo, el cine lo pone en escena desde los orígenes, quiero decir, esta relación ambigua entre un público y un pueblo, que no es lo mismo, y a la vez, digamos, está, digo, la vanguardia, primero estética y después político, o en ese puente también, y esa dificultad está en cómo construir un pueblo del público, ¿no? Toda la vanguardia, obviamente, la vanguardia de los 60, cada uno por su cuenta, un cine, ¿no? Por decirlo así, se levanten y salgan a hacer la revolución, que constituyan, que en última instancia el mismo problema de la filosofía política de siempre. Es decir, bueno, ¿qué constituye esa suma de individuos? Bueno, por supuesto el poder intenta todo lo contrario, es decir, que esa reunión nunca se constituya como tal, que sigan siendo, por supuesto, espectadores, y además espectadores atomizados, y que después cuando se termina la película salgan cada uno por su lado, ¿no? En todo caso vayan a discutirlo del café, qué sé yo, digo, como dimensión. Entonces sí, obviamente me parece que ahí hay esa idea, en ese sentido uno podría decir hay una conexión entre el espectador de estas viejas películas, de ese primer peronismo, aunque con otros signos si vos querés, y esta idea moderna de un espectador más bien, de cierto modo, desmovilizado, digamos, algo así, o pasivo de algún modo, quiero decir, que en todo caso recibe, en un caso bienes, en otro caso, digo, porque hay una continuidad que uno podría pensar, creo que alguien ya lo había planteado, digamos, y hay que en todo caso pensarla, y será lo de los próximos años, además de la ruptura, porque las rupturas son obvias, digo, entre el kirchnerismo y el macrismo, digamos, habrá que pensar las continuidades, en todo caso habrá que pensar cómo de una cosa devino la otra, porque si no es como pareciera que de pronto nos levantamos un día y mágicamente gobierna la derecha. Entonces, bueno, habrá que pensar en todo caso qué pasó ahí, cuál fue el tránsito y cuáles son las zonas de algún modo que simplemente, no sé si Ernesto Semana, alguien creo en Panamá, alguien escribió, fue como un cambio, ¿no? Cuando vos tenés una concepción del Estado, digamos, de determinado tipo, de pronto es muy fácil dar la vuelta, es como alguien que viene, toma el Estado, le da vuelta, digamos, la perilla y lo convierte en todo caso de un populismo de izquierda a un populismo de derecha. Bueno, eso te quería preguntar. Si vos veías un populismo de derecha, si
qué tipo de derecha era la Yo creo que gobernante. alguien también dijo, porque tampoco lo podemos asimilar, se parece por ahora mucho en muchas políticas, obviamente al menemismo y al noventismo, pero como dijo alguien también, es como un menemismo sin fiesta, digamos, ¿no? Y me da la impresión de que más estado. Con lo cual tampoco es tan si es menemismo sin fiesta, no es menemismo, es otra cosa, digamos, en muchos sentidos, digamos, porque ahí todavía estaban cierta clase política como intermediaria, digamos, ¿no? Hoy un Estado entregado, digamos, a las corporaciones, digamos. A la vez es curioso porque, digamos, me parece que no deja de haber populismo, no deja de haber, no sé cómo llamarlo, ya creo que populismo como un paternalismo y un signo inverso, ¿no? Es decir, no es justamente, hay un populismo que llama a la fiesta y al goce, digámoslo así, y hay otro de signo inverso que llama al sacrificio. Digamos, pero acá como sangre, sudor y lágrimas, y además una especie por supuesto, de padre culpógeno, donde, bueno, vos viviste una fiesta y ahora tenés que pagarla, digamos, ¿no? Lo notable en todo caso es cómo ese discurso, y esto es lo que hay que, en todo caso, investigar, es por qué ese discurso prende, porque ese discurso finalmente, esa narrativa, digamos, funciona. Pero bueno, hay algo de eso, ¿no? Hay algo de, me parece que sí, que es un populismo sin fiesta, pero no deja de ser un populismo, es un, digamos, habrá que ver, igual estamos, la verdad que digo, son 6 meses recién, si uno piensa en los primeros 6 meses del kirchnerismo, no, nadie ni se llamaba kirchnerismo, digamos, lo cual la verdad que uno está urgido, por supuesto, porque además pasan tantas cosas, la dinámica es mucho más también veloz en el sentido de la inversión de los cambios y de la destrucción, porque siempre destruir es más fácil que construir, pero a la vez también es muy pronto en el sentido de poder sacar conclusiones rápidas, digamos, incluso en relación a ni hablar en un campo tan específico y tan pequeño como el del cine, donde también se dieron tantas discusiones en relación a lo que si se vio, dónde estuvo el kirchnerismo en el cine, si lo vemos o no lo vemos, bueno, habrá que ver dónde estará el macrismo, cómo podremos ver la época en la película, digamos, que es bastante difícil también. Sí. ¿Vos viste como un kirchnerismo en cine? Hay una estética. No, eso bueno, habrá que pensarlo. Es que me parece que ahí hay una relación que también habrá que pensar también en el más largo plazo en relación al primer peronismo, digamos. Me parece que, curiosamente, quiero decir, nos iríamos lejos, pero digamos, la discusión, digo, ¿hubo un cine peronista alguna vez? Es una discusión, digamos, en general igual, más allá de cuál lo que llaman los bisabuelos, después vamos a ver, ¿no? Sí, pero los digamos, bisabuelos del nuevo cine argentino, Hugo de Carril y de Mare. Bueno, ¿Es un cine peronista? Yo creo, no, en general me parece que todos los que, digamos, los que discuten a favor y en contra de ciertas hipótesis, creo que coinciden en que no. Quiero decir, de hecho, la película más famosa del Carril, Las aguas turbias, es una película hecha casi contra el régimen en el sentido de que le costó mucho, estaba Apple, digo, bueno, hay un libro muy profundo sobre esa película. Sí, no es la hipótesis, no es que sería contra el peronismo, no contra el peronismo, pero de algún modo contra en el sentido de que... De contra Apple seguro, digamos, ¿no? Digamos, contra Apple y contra, digamos, es el libro de un comunista, es un libro donde de algún modo hay un conflicto fuerte, y en general el cine del peronismo es un cine que más bien trataba curiosamente, o no, digamos, digo porque hoy hay algo de eso, de diluir el conflicto, de la idea de que no aparezca el conflicto, ¿no? Sí. Y no me parece tan curioso, quiero decir, si uno piensa también en el kirchnerismo, digo, lo más cercano a algún proyecto cinematográfico son las películas históricas o que reflotaron también, que tienen su vieja tradición, lo que algún investigador del cine llama el ciclo folclórico histórico, digamos, ¿no? La guerra gaucha y todo eso. Y digamos, pero fíjate que las películas históricas terminan, digo, son básicamente sobre San Martín y Belgrano, o sea, pero bien lejos, quiero decir, cuando empieza el conflicto, digamos, cuando empieza la guerra civil, se acabó, o sea, nadie hizo una película sobre Rosa. O en todo caso, paradójicamente, sí se hizo, la hizo Antina en el 74, era una película bastante rara, digamos, ¿no? Tiene guión de José María Rosa y como tiene sus cosas revisionistas, pero también sus cosas está hablando del peronismo también. De García Satur como Rosa. Exactamente. Pero quiero decir, no la hizo el peronismo, la película sobre Rosa, ya lo sabemos, digamos. Sí. Además el primer peronismo no se identificaba recién después y con el revisionismo posterior y la caída, ¿no? Digo, el antiperonismo fue el que identificó, en todo caso, la segunda tiranía y todo. Pero quiero decir, en general, también el kirchnerismo evitó, paradójicamente, bueno, tuvo un discurso de confrontativo,
Claro. Pero sus películas, bueno, confrontaron el momento de la molestia cuando hizo los 2 documentales sobre Kirchner, que eran pero no en términos de digamos, estética, muy por el contrario, bastante conservador en general, como estética, como todo populismo en el punto, si no quiere. Pero digamos, veremos qué pasa, pero esos años tan intensos, no sé dónde están en el cine, hay que va a haber que buscarlos con lupa, digamos, ¿no? Para encontrar esa, por decirlo así, esa intensidad con la que vivimos en algún momento la política en las películas. Y ahora veremos, porque ahora, en todo caso, esta es como, no la paradoja, de algún modo es como la continuidad, yo creo que para muchos es como un momento de alivio, porque esa presión baja, digamos, ¿no? La presión, bueno, ¿dónde está la época baja? Y la película, yo creo que no va a haber muchos cambios, de hecho me parece que en todo caso el cine argentino va a seguir como siempre, digamos, porque tampoco tuvo un momento diferente. Bueno, hay una impugnación fuerte a las políticas de subsidios del Inca, ¿no? Hay una... Bueno, eso sigue y siempre, eso es como una discusión eterna que tiene 1000 aristas para discutir, digamos. Pero, de hecho, además, paradójicamente, digamos, el Instituto de Cine además existe a partir del 56-57, o sea, es un producto de la Revolución Libertadora, digamos, ¿no? Claro. Todas esas paradojas, digo, ¿no? Pero bueno, digamos, me parece que el punto es, son procesos largos, digo, todavía hay gente discutiendo, no sé, voy a hablar del peronismo, el cine del peronismo, imagínate pensar, estamos muy sobre Pucho, pero me parece que en ese punto uno puede trazar una hipótesis y decir, bueno, ¿qué vamos a ver? Nada, me parece que vamos a seguir viendo lo mismo de siempre y por eso no se va a notar tanto, ahí no va a haber una transición tan grande porque antes no hubo tampoco algo tan distinto, ¿no? Entonces digo, quiero decir, por decirlo así, un cine de baja intensidad en términos de contenidos así políticos, ya lo fue y lo seguirá siendo, con lo cual veremos en todo caso lo que podrá aparecer, veremos cuánto, es este intento que va a haber como siempre, en todo caso de reescribir la historia y de empezar a pensar, para decirlo brutalmente, esta idea de, por ejemplo, la memoria completa. Ya hay algún ejemplo ahí dando vuelta, todavía marginal, habrá que ver si digamos, si aparece ese ala, digamos, ¿no? En términos de producciones y de... ¿Cuál es el intento marginal que...? Y películas como El Diálogo. Ah, claro, sí. O incluso El Olimpo Vacío. Sí. Son pocas, pero están, digamos, ahí. Sí, ya que lo estuvimos nombrando, quería hacerte una pregunta sobre este artículo que se llama La novela familiar, ¿no? del cine argentino. Y que surge, como vos mismo decís, como una especie de complemento necesario a otro artículo anterior que es cierta tendencia del nuevo cine argentino, ¿no? Bueno, sí. No sé si como complemento, pero bueno, si bien en uno, en el cierta tendencia, haces un corte sincrónico del nuevo cine con una novela familiar, hay una pretensión de hacer una genealogía del cine, ¿no? De decir un corte sincrónico. Bueno, lo interesante ahí es justamente hacer como un árbol genealógico, ¿no? Ubicás en las distintas figuras familiares a distintos directores en distintas obras. Y tomás muy al pie de la letra una consigna de formalistas Chuklovsky, ¿no? La herencia no se transmite de padres a hijos, sino de sobrinos a tíos. Y justamente, de tíos a sobrinos, perdón. Y justamente porque en esa distribución de figuras familiares ponés como tío, ¿no? Al llamado nuevo cine argentino de los años 60, principalmente la figura de Kuhn. Sí, bueno, los padres también, lo que pasa es que ahí el chiste era justamente más allá de la idea original, en todo caso, de los formalistas. Justamente, bueno, acá es de tíos a sobrinos, pero porque los padres están muertos, los padres están... Sí. Hay un problema con los padres, digamos, ¿no? O están vencidos, lo que sea. Por eso también aparece el tío, digamos, si no, habría que ver, digo, ahí... Por eso este es el problema, es decir, por decirlo así, los hijos no mataron a los padres, ahí es la dificultad, digamos, de matar al padre, en todo caso, de empezar a pensar en eso, en el cine argentino en particular, habría que ver en la literatura, en todo caso, que sería otra discusión, pero para mí son discusiones que, digo, nadie ha hecho, estaría buenísimo que alguien haga un cruce, digamos, y que no piense tan general, digamos, la poesía de los 90, el nuevo cine argentino, y ahí tenés una serie de conexiones bastante grande, digamos.
habría que pensarlo en términos más amplios, digamos, incluso en otras artes, digamos. Pero bueno, me parece que hay zonas comunes, hay los mismos problemas, en cierto modo. Y sí, ese intento, bueno, en realidad, lo primero en su momento salió en un blog, era ese artículo Cierta tendencia al cine argentino, que citaba un título de Truffaut, que en realidad justamente era un intento de marcar ciertas cuestiones sin particularizar para que no pareciera un ataque en particular. Pero justamente tuve un montón de críticas justamente por eso, diciendo, está generalizando. Bueno, como estoy generalizando, después me tomé el trabajo de decir, bueno, está bien, esto es un corte así, ahora hagámosla. Entonces vamos a no solamente particularizar, sino historizar, para ver cómo llegamos a esto, digamos, intento pero fue casi obligado en un punto por, ¿no? No hubo un plan en este sentido, como nada, claro. De ponerse a pensar uno mismo y decir, a ver cómo sería esto. Y además en el cine la novela familiar funciona mucho porque es un arte muy joven, digamos, donde tiene poco más de 100 años, con lo cual, digamos, literalmente los primitivos son nuestros abuelos, no es que no se pierden en la noche de los tiempos, que uno no puede pensarlo, digamos, con una relación. Están ahí, casi han coexistido, quiero decir, o en todo caso, prácticamente la relación entre abuelos, padres, hijos, digamos, es cercana. Sí, hay algunas figuras más, ¿no? Bueno, están los bisabuelos, que como dijimos serían del Carril y de Mares, los abuelos que está Torre Nilsson y Antín, exactamente. Y después otras figuras. Sí, digo, cada uno, por supuesto, son juegos. Sí, uno puede pensarlo, eso es como jugar y tratar de ver cómo. No, pero si dice que está bárbaro, como dijo, sí, me parece que está muy bien. ¿No? La idea era ver que fuera consistente, que más allá del juego tuviera un sentido, digamos. Los sobrinos, los hermanos mayores. Y bueno, después de Premio a los Padres, ¿no? Las venezolanas que le dicen. Sí, o los que uno, podrían entrar otros también, pero básicamente. Son los padres derrotados, desaparecidos. Sí, en cierto modo, en todo caso, porque en general además se habla de la generación del 60 como una especie de bloque, como todas las generaciones no lo era, de hecho, literalmente, ahí hay por lo menos dos generaciones, quiero decir, generalmente, de hecho, hay un libro de Simon Feldman llamado La generación del 60, él era de esa primera generación y termina en el 66, o sea, y él literalmente voluntariamente lo hace terminar ahí, y efectivamente hay por supuesto, hay cineastas que continúan de una a la otra, pero digamos, una cosa era el modernismo, digámoslo así, de la misma generación de Contorno, con sus esperanzas frondicistas del inicio, ¿no es cierto? Que un poco ese primer cine acompaña, digamos, y otro es el 66 con Ondaniecha, con las dictaduras, digamos, donde muchos cineastas empiezan, es la deriva hacia el cine clandestino, la idea, porque ese primer cine quería introducirse en el sistema, quería ser parte del sistema, quería de algún modo, entre la censura y otros modos de censura, que eran estos mecanismos a veces del Inca de no permitir filmar, digamos, sería largo de explicar, pero puede haber concursos, ese tipo de cosas. Hicieron que prácticamente fueron impulsados, empujados por decirlo así, a la clandestinidad. Y ahí ya hay otra generación, que es la generación que va, si vos querés, entre el 66 y el 76, ¿no? Y esa generación que hace un tránsito se politiza, digamos, bueno, esa sería un poco más la generación de los padres, ¿no? Quiere decir. Claro. Si bien hay personajes, por supuesto, que las recorren todas, pero digamos, son en todo caso cineastas que, en todo caso, digamos, encarnaron incluso la voluntad y la contradicción entre la vanguardia política y la vanguardia estética. Es decir, cómo hacer la vieja contradicción que viene, dificultad que se viene de las vanguardias históricas, con la derrota de la vanguardia rusa bajo el estalinismo y acá bajo la dictadura, en todo caso, pero digamos, ahí hay un germen de discusiones que esto fue obturado de algún modo y no recuperado después, ¿no? Es decir, sino, me parece, barrido abajo de la alfombra, digamos, ¿no? Esa posibilidad. Porque generalmente cuando se lo suele, digamos así, brutalmente estudiar, por ejemplo, David Oviña, cuando trabaja con las películas de Fisherman o Invasión, hay un corte, ¿no? Se plantea, con la Solana, hay una especie de corte. Bueno, aquí hubo opciones divergentes, unos fueron por un lado, otros fueron por el otro, esto era irresoluble, y tenemos de un lado La Hora de los Hornos y de otro lado Invasión. Y en realidad hay que pensar, desde ya hay ruptura, pero también hay continuidades, digamos.
¿no? Es decir, si uno ve las películas, además son del mismo año prácticamente, está lleno de continuidades, digamos, ¿no? Digo, están trabajados de otra manera, pero digamos, la tensión con lo político, con la historia, con ese afuera, está presente en las dos, digamos, ¿no? Y algunos cineastas posteriormente, de un cine mucho menos visto, digo, Miguel Bejo, Ludueña, que hicieron películas más marginales todavía, son de algún modo ellos mismos hijos o hermanos menores de Fisherman y de Solanas, intentan de algún modo, por supuesto, no diría fracasan en el intento, pero lo intentan unir las dos cosas. Uno no puede ver, por decirlo así, películas que intentan una vanguardia modernista y a la vez ser películas políticas, digamos, ¿no? Pienso en Alianza para el Progreso de Julio Ludueña, está en YouTube si la buscan, Alianza para el Progreso, o La civilización está haciendo masa y no deja huir, también de Ludueña, y la película de Bejo que se llama La familia unida esperando la llegada de Halloween. Pero bueno, y la primera película de Kosarinski a su modo también, en la que él renegó después, pero digamos, puntos suspensivos también. O sea, hay un corpus ahí al que se le puede unir una película como La pieza de Franz, de Fisherman. Por supuesto son películas muchas pocos vistas porque circularon clandestinamente, porque después era muy difícil de ver, además por los viejos motivos de que tampoco tenemos una cinemateca argentina, con lo cual se sigue perdiendo. Bueno, Fisherman es otro de los que aparecen dentro de los tíos del nuevo cine, ¿no es cierto? Fisherman, yo pensaba en la figura de Kuhn, que vos elegís. Digo, que claramente participa, no sé si de las dos generaciones de los 60, pero por lo menos tiene, digamos, Kuhn claramente muy fuertemente en la primera, ¿no? Con los inconstantes, los jóvenes viejos, y puedes decir en Pajarito Gómez hay algo, hay un quiebre, hay un salir al ataque. Y después va la participación en esta película colectiva sobre el Cordobazo, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, hay un camino ya de Kuhn. Lo que pasa es que quiso hacer películas que no se pudo. No me acuerdo que quería hacer una película sobre el Chacho Peñalosa. No pudo, digamos, obviamente. Pero digo, siempre hay que recordar, porque es otra de las cosas que olvidamos, digamos. Como estamos tan acostumbrados, digamos, entre comillas, hace 30 años a que cada uno acá se filma lo que quiere. Digo, los tipos tenían, digo, en carpeta un montón de cosas que no pudieron hacer. Entonces, lo que vemos es lo que pudieron hacer. Digamos, a veces, digo, cuando uno ve los proyectos, ve ahí algo que, bueno, no sé cómo hubiera sido la película del Chacho Peñalosa de Kuhn. Seguramente no hubiera sido como la de Antín. Claro. Creo que hubiera introducido, si bien uno ve una película como La Hora de María y el Pájaro de Oro, hay algo del realismo mágico, no son cineastas que avancen linealmente, ¿no? Hay contradicciones, conflictos y qué sé yo. Pero digamos, hay una radicalización. Kuhn termina en España y hace la adaptación de El Señor Galíndez, de Pablo, que es su última película. Y hace un documental, uno de los primeros sobre la madre, que se llama Toda esa ausencia. Y estaba, cuando muere, muy joven, estaba planeando hacer la adaptación de Recuerdo de la muerte de Bonanza. Entonces digo, bueno, ahí hay un camino, ¿no? A lo largo de 20 años, con muchos zigzagueos, pero de alguien que efectivamente hay un proceso de radicalización. Bueno, y Fisherman es todavía más difícil de pensar, pero digamos, también murió joven, digamos, ¿no? Entonces, digo, sea por un motivo o por el otro, digo, tanto los que murieron en ese momento, los que desaparecieron, los que murieron jóvenes, digamos, es una generación muy golpeada, digo, hoy ya queda poco de ellos, digamos, ¿no? Y en todo caso los representantes, si se quiere, por decirlo así, más conservadores, digo, el mismo Antino, Martínez Suárez, digamos, ¿no? Sí. Es como el ala más, justamente a veces no me parecen vanas con la que se traza más la relación, digo, de los cineastas, en todo caso actuales, digo, porque son los menos incómodos en todo caso para pensar eso también. Y hay un director que por supuesto lo nombrás, tanto en un artículo como en otro, tanto en Cierta Tendencia como en Genealogía en la novela familiar, pero que es difícil de ubicar, ¿no? No lo ubicas en ninguna figura, familiar que es Leonardo Fabio. Le decís que es ubicuo, que estaría en todo el álbum familiar. No sé si es ubicuo, es medio, más bien al revés, es como el que no está en ningún lado, es sentido de, por eso el juego con uno de sus títulos, digo, es un cineasta solo, digamos, sí. ¿No? Es alguien que son los digo, cineastas un poco que en su momento, como hoy creo que es Lucrecia Martel, digamos, son cineastas que justamente su distinción, no en el sentido, en el mejor sentido de la palabra, en el sentido de
del sistema, ¿no? De pensar que son un elemento del sistema medio que es difícil de ubicar, que es más discordante, que introduce cosas que los otros no tienen, digamos, y por lo tanto tensiona y resignifica un poco todo, porque si no hubieran estado, si no hubiera habido un Fabio, sería más fácil hacer esa historia, ¿no? Un Fabio es alguien que introduce una zona de discordancia, digamos, ¿no? Para bien o mal, digo, ¿no? Porque bueno, bueno, ¿no? Sería largo ponernos a hablar de toda la obra de Fabio y todo su recorrido, pero digamos, es alguien que, por decirlo así, para ir al punto, en todo caso, que como sería la discusión que uniría con el hoy, y que también tiene que ver con esto de la vanguardia política y vanguardia estética. Fabio es un cineasta completamente moderno, digo, uno ve a Niceto y parece que lo hubiera filmado ayer, pero el tipo de planos que usa. Por otra parte, no se parece a nadie, en el sentido de no está copiando a nadie, digo, se nota que vio el cine de los 60 que con mucha avidez, pero no está copiando a Antonioni, digamos, ¿no? Es algo completamente, él lo asimila y lo larga a su manera, y a la vez, digo, tiene una modernidad absoluta, el tipo de las películas son todavía, digo, uno no les ve, por supuesto, no el paso del tiempo, el Palupi viejo, lo que sea, pero digamos, en su forma, digamos, es absolutamente contemporánea. Y a la vez, es popular, digamos, ¿no? Es popular, pero no en el sentido digamos, populista o en el sentido de masivo. Si bien algunas de sus películas son las más vistas del cine, Moreira o Nazareno son sus películas que en un momento fueron las más vistas, ¿no? Sino que logra tocar una fibra que pocos pudieron, digamos, uno, incluso, y siendo moderno, porque la idea siempre también de mantener esta distancia, es decir, no se puede no puede haber vanguardia política. Hay que ser, digamos, hay que separar y hay que ser, si querés vos, esteticista. Y en este sentido lo mismo, es decir, o haces un cine popular o haces un cine elitista, digamos, ¿no? Una especie como si no hay manera bueno, eso fue un poco el camino de Fischer, ¿no? Fischerman termina siendo la clínica del doctor Pureta. Puede haber sido el tipo que inicia el cine moderno argentino, moderno en el sentido más godardiano, más libre, con una película como The Players, Los Ángeles Caídos, que es una película también del 68-69, completamente improvisada, ¿no? Entonces, bueno, en Fabio están las dos cosas, digamos, ¿no? Luego uno ve Juan Moreira, digo, están todas un montón de tradiciones mezcladas. Es una película que son, no me acuerdo, 2 millones de espectadores. Es una película completamente moderna, digamos, el plano, la puesta en escena, ¿no? Digo, sí, vos decís... no hay ninguna concesión, por decirlo así, formal, quiero decir, ¿no? Es algo así como... Si uno piensa, hay que pensar, pero además hay que ubicarlo, ¿no? Claro. Hay que ver las películas argentinas de los 70 en general, las películas, digo, estamos hablando de que estaba filmando, no sé, Hugo Sofovich, ¿sí? Entonces hay que comparar las películas populares de ese momento, tipo las que después fueron toda la serie de Porcelio Olmedo, esas cosas con eso, digamos. Un universo no tiene nada que es completamente opuesto y a la vez logró calar, digamos, ¿no? Sí, vos decís arte en literatura, Fabio en cine. Es decir, el cine no dio un arte como la literatura, no, por pensar, pero dio un Fabio. Sí, bueno, Fabio como producto cultural de la integración económica. En cierto modo en el cine es peor, porque arte finalmente uno podría decir, bueno, se termina incorporando al canon y termina siendo escolarizado. Sí. ¿No? Fabio es como algo, de hecho, en la última parte ahí discuto, porque digo, Fabio además es la figura que cualquiera, le preguntan a cualquiera, sea estudiante, no sé si ahora estudiante de cine, Fabio, esos chicos del nuevo cine argentino o incluso los viejos cineastas, es una figura en la que todos, tal vez la única en la que todos se acuerdan, todos van a citar como antecedente. Pero a la vez, puedo decir, bueno, es muy citado, ¿y dónde está? Cuando uno ve las películas, ¿de dónde está Fabio en las películas que se hacen? No sé dónde está. Está muy citado, pero poco puesto en escena. Y a la vez, a veces me parece que también ahí hay una canonización por la galería, en el sentido de decir, bueno, queda bien citarlo, pero por supuesto cuando vos preguntás puntualmente por qué películas, por ejemplo, digo, porque Fabio también tuvo etapas distintas, digo, en general las que se reivindican, las que reivindican, no sé, cierto lado de nuevo cine argentino son las primeras, ¿no? Las películas más justamente minimalistas, las películas más pequeñas, menos grandilocuentes, más que son las que en todo caso pueden asumirse como antecedente. En cambio, soñar es una cosa que debe ser muy difícil de tragar, quiero decir.
que hoy puede ser visto como una cosa casi, no sé, digo, cuál es la visión sobre eso, lo miran de modo kitsch o cómo, digo, pero, ¿no? Es algo inasimilable, en cierto modo, ¿no? Una película como esa, ¿no? No hay manera de... Si tenés que encontrar una figura... O sea, no le podés pegar porque es una gran película, pero a la vez está fuera, digo, nadie podría hoy, en todo caso, habría que ver cómo pensar una película como esa, de dónde estaría hoy. Bueno, y si tenés que encontrarle una figura, no sé, no te quiero hinchar las bolas con esto, pero digo, si tuvieras que encontrar una figura dentro del álbum familiar, a Fabio, que ni padre, ni tío, ni sobrino, no sé, está fuera. No, porque también estamos expatriados, pero no sé qué sí, caso. No, pero a mí me parece que es una figura como el primo del campo, no sé, digo, no sé. No, pero ni siquiera, porque ese sería como un lugar, digo, tiene un lugar tan central que no, pero es un lugar central y a la vez, digo, tiene su silla, pero no es la centralidad, pero es una silla vacía, digamos. Claro, sí, bueno, ahí... No. En todo caso lo vincularía más a la figura de Arlt en el sentido también de cierta incorrección, quiero decir, además de un lugar de origen, ¿no? Claramente, digamos, que por eso también hay algo de dificultad de volver a tener ese personaje. Quiero decir, es alguien que fue completamente autodidacta, que se formó en los sets con Torre Nils, pero es el alumno de su propio maestro, digamos, ¿no? Y que a la vez dio por eso digo, no copió, ¿no? Es alguien que asimiló y generó un universo completamente propio y a la vez que logró articulando un montón de cosas, ¿no? Tanto de cine internacional como de ciertas tradiciones locales, digo, ¿no? Obviamente Nazareno, incluso el Gatica, digo, la última película, después ya las otras son más complicadas, digamos, pero bueno, quiero decir, me parece que sirve en todo caso justamente mejor pensarlo como una especie de radical libre, de una especie de cosa que está ahí y hay que ¿no? Que permite justamente, pero justamente por su excepcionalidad, porque no se parece a nada que se haya hecho en ese momento y nadie que haya hecho después tampoco ¿no? Es como hay algo de excepcionalidad que tal vez tenga que ver con un momento excepcional, tampoco me quiero poner, no creo que sea único, no es que sea irrepetible, pero bueno, hay algo de, es un cineasta que surge justamente, su primera película en el 65, ¿no? Y la última, obviamente, en el 76, ¿no? Entonces, recorre un poco todo ese eje, y a la vez también es lateral en el sentido de que es un cineasta que curiosamente, sirve también para pensar justamente esta complejidad del peronismo, en el sentido, bueno, no se radicalizó, más bien, el 75 hace esa película extraña de Soñar, que no podía sino ser un fracaso en ese momento, y tal vez hoy uno pueda leerlo, no digo como alegórico, pero qué sé yo, cómo está la época ahí, ¿no? Tal vez la versión, tanto Nazareno y Moreira son, de un modo desplazados, sus películas más políticas, claramente. ¿No? ¿Por qué dijiste la última del 76? Se estrena en el 76 y después tuvo 20 años sin filmar hasta... por eso. No, 15, 16 años. Está Gatica. Sí. Y bueno, y Perón, ¿no? Perón y después su reversión del Aniceto, pero para mí esas tres son como tres periodos distintos, digamos, ¿no? Y son como 9 periodos, 3 y 3, digamos. Las últimas tres, para mí son, el Gatica todavía hay un puente con lo anterior, pero a la vez, curiosamente además, mientras el peronismo está vivo, digamos, por decirlo así, Fabio no tematiza el peronismo, digamos, su película de los 60 o 70 no aparece. Aparece literalmente cuando está el menemismo, que es como un peronismo muerto en cierto modo, y ahí hace Gatica, donde por primera vez, ¿no? Y ya cuando hace Sinfonía de un Sentimiento también, es como... Sí, está como, yo diría, ahí sí está también desfasado, pero desfasado ya de todo, es como empieza a aparecer, sobre todo en Sinfonía de un Sentimiento, un peronismo completamente mitificado, digamos, sí, ¿no? Sí. Es como... en un punto es como todo lo contrario de esto, como tomar esos materiales y vivificarlos, con la potencia que tenía Fabio para hacerlo, pero bueno, a mí es una película que me hace mucho ruido en muchos sentidos. Y la Aniceto me parece una vuelta, ahí me parece un problema, es una vuelta ahí ya, me parece había ese contacto con le puede pasar a muchos cineastas,
que sea, pierde el contacto con su presente y vuelve, ¿no? Vuelve como a los orígenes, pero de otro lado y casi de modo esteticista, si uno quiere. Ese último aniceto bailado, digo, un objeto igual es un objeto extrañísimo también, en eso es piel, digamos, ¿no? Si algo diferencia al cine, quiere decir, de la televisión o de cualquier otro, o incluso de las instalaciones, que es algo también muy común, digo, es otro tipo, está pensando en un espectador, si vos querés, incluso incluso cuando en sus ejemplos más reaccionarios es un espectador que hay que en todo caso domesticar, porque tiene algo implica una posibilidad siempre de rebelión, digamos, ¿no? Entonces, aún así, aún cuando lo piensa así ese espectador, digamos, aunque lo piense por la negativa, está pensando en una potencialidad donde ese espectador puede en un momento ser crítico y después algo más, digamos.